Hola, muy buenas tardes. Para quienes acaban de entrar, mi nombre es Damaris Ramos, soy asesora técnica en Cia Dairy Consulting. Y el día de hoy vamos a hablar con una gran ponente que viene desde Uruguay sobre la historia no contada de las células somáticas. Les voy a presentar un poco a nuestra gran ponente. Ella es la doctora Mead Bowman. Tiene 26 años de experiencia en implementación de programas de control de mastitis en Uruguay y Gran Bretaña. Tiene certificación de prueba de máquinas de ordeño por Nueva Zelanda y ha participado en investigaciones publicadas en el Journal Dairy Science and, me disculpa, como Milking Machine and Other Health Management Factors Association with Bulk Milk, Somatic Cell Count in Uruguayan Herds, Effect of Pegbock Gradism on Clinical Mastitis, and uterine disease during a full lactation in grazing dairy cows. EN effect of pegbobigrasm of fertility and cooling in grazing dairy cows and its association with prepartin known as esterified fatty acids. Una gran ponente sin duda. La pucha, yo no te mandé eso. Para que vea, doctora. Una muy buena ponente, les dejamos. Entonces, doctora, le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción que me da gracias, porque la verdad que los títulos son terribles. Terrible, doctora. Terribles. Aquí yo ni siquiera puedo pronunciar la palabra pegbobigrastim, le decimos peg nomás. Pero bueno, muchas gracias por la introducción y también por la invitación. Es un placer y un honor estar con ustedes esta noche, no para hablar del PEG, por suerte, sino para hablar de las células somáticas y su historia, no digo no contada a todo el mundo, pero cuando pensamos en un título para la plática con Elizabeth, dijimos que las células somáticas muchas veces son bastante mal entendidas, digamos, y que sería bueno arrojar un poco de luz sobre algunos de los aspectos de ellos. Muy bien, doctora. Entonces, dejamos todo en sus manos. Bueno, gracias. Gracias. Si lo puedo mover. Aquí está. En estos minutos no podemos profundizar mucho, pero quería tratar tres temas principales, cortito y al pie, y después quiero dejar tiempo realmente para poder evacuar sus dudas, preocupaciones, preguntas, quizás discutir un poco, porque es un tema que realmente da para mucho. En el primer bloquecito chiquito, y lo que no dijo Damaris es que si bien vivo en Uruguay, y este acento es uruguayo, también es un poco holandés porque es ahí donde nací. En el primer bloque de esta plática vamos a ver las células somáticas en leche, qué son, de dónde vienen. Después quiero hablar un poquito de por qué las células somáticas no tienen buena prensa, por qué todo el mundo percibe que ahí hay un problema. Y para terminar, pero ya en términos muy generales, cómo lograr un recuento bajo de células somáticas. Bien, hablando de lo que son y de dónde vienen, esta foto lo que muestra es una tinción de una película de leche, donde vemos algunas células, si bien no vemos bien las paredes, vemos los núcleos, y desde ya vemos que hay células distintas ahí. Esta con su núcleo con por lo menos dos partes, esta también, son neutrófilos, glóbulos blancos. Que podría ser un linfocito, glóbulo blanco también, que podría ser un macrófago. Tenemos un poco de todo, pero lo que tenemos por sobre todo en la leche son glóbulos blancos que son parte del sistema inmune y que viven en la sangre. Nacen en la médula ósea, acuérdense de sus clases de biología,
Y eso es importante a la hora de darse cuenta que una vez en la leche no se van a multiplicar más. La única fuente es la médula ósea y a través de la sangre llegan a la leche. Es decir, que un recuento de células altas nunca es porque el tanque no está enfriando la leche, porque no se multiplican más una vez que están en la leche. Bien, ¿cuáles son las proporciones de los principales glóbulos blancos, linfocitos, macrófagos y neutrófilos? Eso depende un poco de la raza, del momento en lactancia que estamos, pero básicamente en una leche sana lo que tenemos es una buena proporción de macrófagos y eso tiene que ver con su función. Son vigilantes y una proporción bastante baja de neutrófilos, que también tiene que ver con su función, porque realmente son la fuerza de choque, son carne de cañón que van a la guerra, como vamos a ver en las próximas diapositivas. En la medida que tengamos más problemas, inflamación, infección, y también vamos a distinguir entre esos dos términos, nos aumenta la proporción de neutrófilos en leche, y cuando estamos hablando de vacas con células somáticas altas, lo que estamos haciendo es hablando de neutrófilos. ¿Qué están haciendo ahí? Bueno, básicamente los macrófagos y las células epiteliales del tejido productor de la leche son los encargados de detectar la presencia de bacterias o de cualquier cuerpo extraño que puede estar ahí en los alvéolos y en la leche. Son capaces de detectar lo que no debería estar ahí. ¿Qué hacen cuando detectan algo? Mandan señales, empiezan a excretar moléculas mensajeras a la sangre para dar la alarma. A su vez, los macrófagos también son capaces de alguna manera atacar la bacteria, pero no son tan especializados como los neutrófilos. Estas sustancias mensajeras lo que hacen es desencadenar un proceso inflamatorio. En su mayoría, esos mensajeros se llaman citoquinas. ¿Y qué hacen con los neutrófilos que andan ahí en la sangre? Normalmente los neutrófilos andan ahí, se dejan llevar, digamos, por la sangre, fluyen ahí en el medio con el flujo de sangre, pero cuando se dan cuenta de que hay citoquinas ahí llegando al vaso sanguíneo, que son las pelotitas azules, lo que empiezan a hacer es enlentecer su marcha y empiezan a rodar por la pared del vaso sanguíneo, atraídos por la concentración de citoquinas que hay. Donde encuentran la concentración más alta, lo que hacen es encontrar una brecha entre estas células entre la pared del vaso sanguíneo y salen para afuera para migrar hacia donde está el problema de verdad. Siempre atraídos por lo que son esas señales de inflamación que mandan los macrófagos y que después mandan ellos también. Una vez que pasan la pared, migran por el tejido y empiezan su trabajo. Forman como una pequeña boca, ingieren la bacteria, la meten en un espacio especial donde además le agregan sustancias sumamente reactivas y sumamente letales, generalmente radicales de oxígeno, matan la bacteria, si todo va bien, por supuesto, y los restos salen para afuera. Ese es el trabajo de la fuerza de choque, del carne de cañón, atacar bacterias y eliminarlas. Cuando termina la amenaza, cuando la leche está limpia y el tejido está limpio de bacterias, arranca un proceso antiinflamatorio. Lo que no queremos es que los neutrófilos sigan por ahí realmente con sus sustancias muy agresivas, dañando no solamente a las bacterias, sino también al tejido de la leche. Los neutrófilos se quedan un ratito más porque también se encargan de limpiar
los restos de bacterias, tejido muerto, etcétera, etcétera. Pero la idea es que una vez que empieza el proceso antiinflamatorio, que todo en unos días o unas semanas vuelva a la normalidad y a un cuarto una leche que tiene unas pocas células somáticas que en su mayoría van a ser macrófagos. Es muy importante que este proceso sea rápido y eficaz. Fíjense en esta pequeña gráfica. Aquí lo que se hizo fue meter un Escherichia coli, una bacteria que normalmente es muy bien reconocida por el sistema inmune. No empieza a multiplicarse enseguida, sino luego de unas horas, pero vemos que las células somáticas enseguida se dieron cuenta y cuando empieza a multiplicar la bacteria, ya empiezan en aumento y no dejan que la bacteria llegue a grandes números. 1,5 millones más o menos puede hacer mucho daño en esos números, pero nada que ver con esta vaca que tiene una respuesta lenta. La bacteria empieza a multiplicarse y las células somáticas vienen atrás, son mucho más lentas y dejan que la cantidad de bacterias llegue a 3 veces más que en una vaca que tiene una respuesta rápida. ¿Qué determina la rapidez y la eficacia de la respuesta? En las próximas diapositivas les voy a dar algunos de los factores que son importantes para eso, porque tenemos que darnos cuenta que este es un proceso que probablemente pase todo el tiempo en nuestras vacas, pero cuanto más rápido es, menos células somáticas vamos a tener y menos daño vamos a tener. También es muy necesario que la respuesta sea medida, porque una respuesta exagerada puede matar a la vaca, como a veces vemos cuando la vaca está recién parida y vamos a ver qué tiene que ver la etapa de la lactancia, cuando la respuesta puede ser muy exagerada. También piensen en lo que aprendimos durante la pandemia de COVID-19, que los pacientes, en realidad, algunos pacientes no se morían por el virus mismo, sino por su propia respuesta inmune, que realmente estuviera fuera de control. Bien, aquí algunos de los factores que hacen a la calidad de la respuesta. Por supuesto que Hola, una disculpa, estamos teniendo un poquito de problemas con la conexión, entonces en un minuto continuaremos.
Para los que van entrando, en un momento volvemos a iniciar. La doctora tuvo un pequeño problema con su conexión, pero en un momento volvemos. Gracias por la espera. Ahí va. Doctora, ¿cómo está? Ay, con unos nervios tremendos, se me colgó la computadora. No se preocupe, son cosas que pasan. No, Mándeme. y ustedes más, me imagino. ¿Me ven la pantalla? Perfectamente, doctora, sí. Entonces retomo y espero que no demasiada gente se haya descolgado. Lo siento mucho. No, no se preocupe, doctora. Bien, creo que estaba aquí. Sí, estoy casi segura.
Estrés es un factor importante. Ahora pienso ahondar un poquito más en cada uno de estos factores, menos el primero, que en los hechos no tengo mucho más para agregarle. Lo único que quiero llamarles la atención en el caso de estos factores es que son muchos que están bajo nuestro control. El individuo tal vez no tanto, pero con la genética también tenemos mucho margen para mejorar la calidad de la respuesta inmune. El tipo de patógeno es muy importante. Algunos patógenos realmente reciben una respuesta inmune muy eficaz y muy rápida y otros no. Hay una conexión con la nutrición, la condición corporal, y queda claro que cuando hay otras enfermedades, el sistema inmune está ocupado con otra cosa y no va a ser tan eficaz tampoco en el caso de la mastitis. Vayamos a lo que es la etapa de la lactancia. Yo les dije hace un rato, antes de colgarse la computadora, que la respuesta inmune tiene que ser un equilibrio entre la respuesta inmune proinflamatoria, que es la que llama a los neutrófilos y empieza a matar las bacterias, y luego, cuando la cosa se resuelve, una respuesta antiinflamatoria que hace que en el intento no se mata el paciente, el sistema inmune. Estos balances, por un lado, tiene TH1, que es más bien la respuesta proinflamatoria, y del otro lado tiene el TH2, que es la respuesta antiinflamatoria. Esos dos están en buen equilibrio en lactancia media. Normalmente una vaca que ya está pasada de su pico de lactancia tiene una respuesta muy equilibrada. No así en lactancia temprana. Ahí muchas veces lo que predomina es la respuesta proinflamatoria y el TH2 no siempre llega a tiempo para evitar que la misma respuesta inmune enferma mucho a la vaca. Y de lo contrario, cuando la vaca ya está con una gestación muy avanzada, lo que pasa es que predomina más bien la respuesta antiinflamatoria. No se sabe exactamente por qué es eso, pero se piensa que no es buena cosa que la vaca tenga una respuesta inmune muy fuerte cuando está con un ternero muy grande en el útero, porque podría atacar al mismo ternero que tiene una parte del ADN de su papá. Entonces sabemos que las vacas que están por parir, en los hechos bajan esa respuesta inmune y hay más chance de que entren patógenos. Que no nos demos cuenta, además porque la respuesta inmune nos hace darnos cuenta. Estrés. Bueno, esta foto claramente muestra un estrés social muy importante, vacas dominantes y vacas de bajo rango que están todas muy hacinadas, tocándose una a otra. Es probable que haya estrés calórico aquí también. El miedo claramente visible, quedó comprobado que este ojo en realidad está expresando miedo. Y lo que pasa en estas vacas es que les cursa muchísimo cortisol por la sangre, que afecta esta parte de la respuesta inmune. Acuérdense de lo que se necesita para que la respuesta sea rápida, es que los neutrófilos en sangre empiecen a bajar la velocidad y a rodar por la pared para encontrar el lugar por donde tiene que salir. El cortisol en los hechos impide ese mecanismo. El patógeno, un factor muy importante, generalmente contra la Escherichia coli se monta una respuesta inmune muy buena. El IFN gamma es una citoquina proinflamatoria, es una citoquina que realmente hace correr los neutrófilos hacia el lugar de problemas. Y se ve que el coli realmente, las células responden enseguida, ni bien entra en la ubre. No así con el Streptococcus aureus ni con el Staphylococcus aureus. Fíjense,
16, 17, 18 horas y ahí recién empieza una respuesta inmune. Fíjense todo el tiempo que han tenido estas bacterias para establecerse, para multiplicarse, para buscar un lugar de resguardo. Realmente aquí está parte de la respuesta al hecho de que las infecciones por Escherichia coli muchas veces no necesitan de nuestra intervención, no necesitan de antibióticos para curarse. La respuesta es rápida. En cuanto al factor nutrición y metabolismo, todos que trabajan en reproducción saben que, y en nutrición saben que es mala cosa tener las vacas muy gordas, sobre todo en el preparto, o muy flacas. Cuando las vacas tienen que movilizar sus reservas grasas, y empiezan a quemar esa grasa, los ácidos grasos no esterificados realmente impiden o empiezan a afectar la cantidad de neutrófilos y también su funcionalidad. También una vez ingerida la bacteria tienen que matarla. También eso es afectada cuando la vaca está movilizando sus reservas de grasa. Entonces, vacas gordas realmente corren más riesgo de tener un sistema inmune deprimido. Y vacas flacas o enfermas, porque en los hechos cuando uno ve una vaca tan flaca, piensa que además tiene alguna enfermedad, generalmente, o generalmente no, pero muchas veces no tienen la suficiente energía para montar una respuesta, porque la respuesta inmune necesita muchísima energía. Bien, al terminar el primer bloque, doy un primer resumen. Las células somáticas en la leche aumentan cuando hay un proceso de inflamación y son sobre todo neutrófilos. Es necesario que la respuesta sea rápida y equilibrada, ni mucha ni poca, pero lo suficiente para matar las bacterias rápidamente. Si les dejamos tiempo, aumentan en cantidad y atrás tiene que aumentar la respuesta inmune también. La enorme mayoría de los factores que disminuyen la respuesta están bajo el control del humano. Muchas veces podemos evitar el estrés, podemos evitar tener vacas gordas. Lo único que no podemos evitar es esa baja inmunidad fisiológica que tienen las vacas cuando están con una gestación muy avanzada. Vamos al segundo bloque. ¿Por qué no tiene buena prensa? ¿Por qué todas las publicaciones hablan de bajar la célula somática? En los hechos, si necesitamos la célula somática para que la vaca no se muera cuando hay una invasión bacteriana. Bueno, en los hechos parece que la mala fama estaría bastante bien ganada. Sabemos que si se elaboran productos con leche con células somáticas altas, vamos a tener problemas con el producto, sobre todo con el queso, pero también con todos los demás productos que podemos pensar. Y ya les voy a explicar por qué. Lo más común son problemas organolépticos. Un olor que no es del todo fresco, un sabor que muchas veces es algo amargo. Y eso es verdad para el yogur, para manteca, para leche en polvo, para leche pasteurizada, y a su vez la vida en góndola tiende a ser reducida. Además, en leche larga vida puede haber un problema de gelificación, las cajas de leche UHT que se quedan mucho tiempo en la góndola, una vez que uno va a abrirlas, la leche no sale, ha formado un gel. Y el queso realmente es el producto más afectado porque no solamente tiene esos problemas de un olor no del todo fresco, un sabor amargo, sino que también tiene bajo rendimiento, una cuajada muy húmeda y por lo tanto una mala textura. ¿Por qué es eso? Porque básicamente acuérdense que cuando empieza el proceso inflamatorio se abre una pequeña brecha en la pared del vaso sanguíneo. Y por esa brecha pueden salir algunas de las sustancias que hay en la sangre. Y
De lo contrario, también pueden entrar en la sangre algunas de las sustancias que hay en la leche, pero no viene al caso ahora. Lo que viene al caso es que empieza a pasar plasmina a la leche. La plasmina es una proteasa. Las proteasas lo que hacen es romper las proteínas, causan proteólisis. Y aquí vemos que en la medida que aumente el recuento de células somáticas, tenemos cada vez más actividad de plasmina y cada vez más rotura de las proteínas que hay en la leche. Y esa es una particular verdad para lo que es la caseína. Y la caseína es justamente lo que te determina el rendimiento del queso. Por lo tanto, a mayor células somáticas empieza a bajar el rendimiento del queso. No todo es negativo. Lo interesante, si bien la mayoría de los autores describe que la plasmina es mala porque rompe la caseína, los franceses también le tienen cierta simpatía porque también es responsable de algunos de esos sabores y olores muy particulares de los quesos franceses. Bien, eso en cuanto a lo industrial. Ahora veamos lo que pasa en la vaca. Vimos que la eliminación de las bacterias es mediante radicales de oxígeno y otras sustancias sumamente dañinas que a su vez también pueden dañar al tejido alrededor. ¿Sí? Para algunas bacterias en los hechos esos radicales salen por fuera de la célula y realmente dañan todo a su alrededor. Aquí vemos justamente un macrófago que está ingiriendo un Staphylococcus aureus, pero acá vemos algunas que están en la superficie y que también le van a mandar esas sustancias sumamente reactivas. Los grumos que vemos en una mastitis clínica son mezcla de tejido dañado, células neutrófilos y bacterias muertas. Y esa es una medida del daño que se hace al tejido. Aquí en un trabajo bastante lindo, si bien ya es viejo, para ver el daño que hacen los distintos patógenos cuando causan una mastitis clínica, vemos que algunos patógenos causan daños muy importantes, por ejemplo, el Escherichia coli, no solamente una abrupta caída en la producción, sino que la producción tampoco vuelve a el nivel original. Otra cosa que se ve clarito en esta gráfica, si bien la diferencia no es mucho, las vacas más afectadas eran vacas de más alta producción que las vacas sanas, que son justamente las vacas control de este ensayo. La línea negra son las vacas que se enfermaron con cada patógeno y la línea blanca son las vacas que no tuvieron ninguna enfermedad. Lo que es verdad para mastitis clínica es más verdad aún para mastitis subclínica y aquí también un poco ordenado por lo que son los distintos patógenos. La línea negra, vacas sanas, la curva de producción hasta los 10 meses. Esta línea tan triste, tan por debajo de lo que es la línea negra, son vacas afectadas por Streptococcus agalactiae. Y no es por nada que se llama agalactiae. Agalactiae en griego quiere decir sin leche. Realmente afecta y mucho la producción, básicamente por daño al tejido. Las vacas afectadas por Staphylococcus aureus también dan menos leche y fíjense en la magnitud de lo que es esto. Casi 4 litros por día para un Streptococcus agalactiae, casi 2 litros por día para un Staphylococcus aureus y un poco menos para otros estreptococos. Es mucha leche. Y otra cosa que tenemos que saber y tener muy en cuenta cuando miramos las células somáticas de cualquier vaca, esta gente hizo metaanálisis de varios estudios, ensayos de célula somática y pérdida de producción. Y vemos que si bien hay bastante diferencia en la magnitud de la pérdida, lo que no cambia para nada en todos estos ensayos
es la forma de la curva. La pérdida mayor es cuando las células somáticas aumentan de 50 a 100 y de 100 a 200. Y eventualmente un poquito más de 200 a 400. Después la pérdida no es tanto más grande cuando las células somáticas se van muy para arriba a 800 o más de 1.000.000. Tengamos mucho cuidado con esos pequeños aumentos porque es ahí donde realmente tenemos las pérdidas. Y el proceso inflamatorio no se restringe a la glándula mamaria. En los últimos años han salido muchos estudios que demuestran el efecto de alta célula somática o de mastitis clínica sobre lo que es la reproducción de las vacas. Aquí una muestra nomás de los muchos ensayos que hay. Lo que se ve aquí en esta línea son vacas con células bajas durante toda su lactancia o por lo menos hasta su preñez. Y aquí están las vacas que tienen células somáticas por encima de, si mal no me acuerdo, 280.000, ni siquiera tan alta tampoco, algunas muy altas, pero ya vimos que eso no importa mucho. Una vez que te pasaste de ese umbral, ya no importa mucho. Y vemos el porcentaje de vacas vacías en este eje. Aquí estamos en 150 días en leche. Y vemos que el porcentaje de vacas vacías entre las vacas que están con células bajas es el 50, disculpe, le estoy diciendo al revés. Estas son las vacas sanas y estas son las vacas enfermas. Discúlpeme porque la verdad que tenía una gráfica que estaba justo al revés. Lo que vemos es que el porcentaje de vacas vacías a 150 días es el 30% entre las vacas sanas y termina siendo el 55% entre las vacas enfermas. No se preñan con más lentitud. Más allá, cuando le damos mucho tiempo, las líneas se acercan más, pero estos son muchos días abiertos, son muchos días perdidos en aquellas vacas que tienen células somáticas altas. Y ahí terminó el segundo bloque. En resumen, un alto recuento de células somáticas afecta la calidad para la elaboración de los productos. Afecta el sabor, afecta la textura, afecta el rendimiento. Y por otro lado, el alto recuento de células somáticas está muy relacionada con pérdidas de producción. Por lo tanto, la mala prensa es por algo. Bien, entonces pasamos al tercer bloque, cómo lograr un recuento bajo de células somáticas. Bien, ahí no nos podemos olvidar jamás de lo que es la base de cualquier programa de salud de ubre. La salud de la ubre es una cuestión de total equilibrio entre la cantidad de bacterias que pueden llegar a esa punta de pezón y el sistema inmune. Si no hay bacterias que entren en la ubre, no vamos a tener células somáticas. Si entran algunas pocas bacterias y el sistema inmune es rápido y eficaz, es poco probable que las células somáticas vayan a subir mucho. Ahora, si esa respuesta inmune es lenta, se van para arriba y el daño va a ser mucho mayor. Por lo tanto, es necesario prevenir infección, no combatir la inflamación. La necesitamos cuando entra alguna bacteria, pero la respuesta tiene que ser rápida y eficaz. Ya vimos que los humanos tenemos un impacto muy fuerte en todo esto. Desequilibramos bastante. Dejamos nuestras vacas en lugares muy sucios, donde la oferta de bacterias a la punta de pezón es tal que ningún sistema inmune puede con ella. Usamos máquinas de ordeñe a veces no bien reguladas o mantenidas, y por lo tanto
realmente esa primera defensa del pezón al ingreso de bacterias no funciona en un pezón tan hinchado, tan edematoso. No se puede cerrar el esfínter y esto tiene que ver con un problema de pulsado. O en los hechos somos nosotros que no cuidamos el sistema inmune de las vacas, exponiéndole, por ejemplo, a estrés calórico. Pero también hacemos muchas acciones que justamente cuidamos ese equilibrio hacia el lado de que el sistema inmune puede funcionar bien o que haya menos bacterias. Por ejemplo, usando sellado post-ordeñe. Por ejemplo, tener una muy buena nutrición y un muy buen ambiente, muy limpio, muy lindo. Y, por ejemplo, combatiendo el estrés calórico con un sistema de refrescado. Las recomendaciones abundan para todas estas cosas. Hacemos cursos porque son muchas, en este caso, en este libro, 177 páginas de recomendaciones de cómo podemos mejorar ese equilibrio, esa higiene sobre todo, pero no se habla mucho sobre el sistema inmune. De los 177 páginas de esta Biblia de lo que es la lucha contra la mastitis, solamente 6 hablan sobre el sistema inmune y creo que realmente tenemos que pensar más en él. Las células somáticas no son malas. En los hechos son una herramienta de monitoreo de nuestros esfuerzos y de nuestros errores. Aquí el esfuerzo claramente fue mayúsculo, aplicando todas esas recomendaciones de Philpott y Nickerson, de Edmondson y Blowy, de una cantidad de autores que han explicado perfectamente cómo llevar a cabo un programa que disminuye la probabilidad de infección. Y acá los esfuerzos realmente han dado muy buenos resultados. Y nuestro monitoreo aquí indica que hemos tenido algún lapso, algún problemita que tenemos que fijarnos qué ha sido, pero claramente fue corregido enseguida. Puede ser que se bajó la inmunidad en todo el hato por algún tema de vacunaciones, por ejemplo, de manejo, un día de mucho calor, pero se ve que se corrigió y nuestro monitoreo lo ha detectado a tiempo en el tanque. Esto solamente funciona cuando los resultados de células somáticas en tanque son muy regulares, llegan cada pocos días, porque si no, en los hechos, este pico quizás lo detectamos muy tarde y muy tarde para corregirlo para el próximo recuento, ¿verdad? A su vez, tenemos que entender las limitaciones. El tanque está compuesto de vacas individuales. Este chico Olivar se fijó en cada tanque, en cada hato, con un recuento en el tanque entre 50.000 y 400.000, cuántas vacas individuales con células somáticas de 250.000 había. ¿Qué porcentaje de las vacas tenía más de 250.000 células somáticas? Aquí, claramente, cuando miramos el tanque de casi 400.000, hay una diferencia abismal. Hay hatos que solamente tienen el 5% de las vacas con células somáticas altas. ¿Qué conclusión sacamos de ahí? Para llegar a 400, tiene que ser vacas con células muy altas y a su vez de muy buena producción. Y del otro lado están aquellos datos que tienen 35% de las vacas por encima de 250.000, y ahí lo que tenemos que concluir es que esas vacas quizás tengan menos leche que las vacas que están por debajo de 250.000 o han subido muy poco, capaz. Quizás estén en 280, en 300, entonces tampoco aumenta mucho el recuento en el tanque.
Pero siempre tenemos que tener en cuenta que el recuento en tanque es una aproximación a lo que nos pasa con el hato y nada preciso. A su vez, tenemos que tener muy en cuenta que donde hay un sistema de pago para células somáticas en leche, en tanque, en muchos hatos se tira mucha leche de vacas de células somáticas altas, entonces no es el recuento en el tanque, no es una reflexión real de lo que está pasando con el hato. Más preciso para monitoreo es hacer células somáticas a nivel de vaca individual. Para el monitoreo lo que tomamos es un umbral que ahora lo vemos, pero que generalmente se fija en 200.000. Y nos fijamos en el porcentaje de vacas que está por encima o por debajo de 200.000, asumiendo que las vacas que están por debajo de 200.000 son vacas que no tienen el sistema inmune activado y por lo tanto no tuvieron contacto con un agente que activó el sistema inmune. Y con eso mes a mes podemos ir monitoreando lo que está pasando en nuestro hato y podemos ponernos metas de llegar a más de 80, más de 85%, y a su vez podemos preguntarnos qué pasó, por ejemplo, aquí. ¿Por qué de repente tenemos un porcentaje mucho menor en el hato? A ver qué pasó en ese mes. Es un indicador que quizás llegue, como es una vez al mes nomás, llega un poquito tarde, pero igual es bastante sensible e interesante para monitorear nuestras intervenciones. Pero también tenemos que entender las limitaciones. Si sacamos muestras de vacas y hacemos células somáticas, pero a su vez vemos si hay una bacteria en la leche, vemos que en el 80% de las muestras que tienen células somáticas por debajo de 200.000, no hay bacteria en leche. Pero tampoco lo hay en el 20% de muestras con células de más de 200.000. Es decir, que este umbral, este corte, no es exactamente y muy preciso. La vaca tiene 199, no tiene infección. No, no es así. Es probable que no esté infectada. Y al revés, vemos que el 20% de las vacas que tienen células somáticas bajas igual tiene una bacteria en la leche, y el 80% de las vacas con células somáticas por encima de 200.000 probablemente tenga una bacteria en la leche. Ese se llama la sensibilidad y la especificidad, y en ese umbral andan en el eje de 80-85%. Tengo 80% de chance que mi vaca con menos de 200.000 células somáticas no tenga una bacteria en la leche, y también tengo el 80% de chance que la vaca con más de 200.000 tiene una bacteria en la leche. También tenemos que entender los tiempos de la célula somática, porque muchas veces nos confunden justamente aquellas muestras donde hay células somáticas y no encontramos bacterias. Ya lo vimos con el ejemplo de la Escherichia coli. Este es un ejemplo muy genérico. Vemos primero un ingreso en una bacteria que demora un poquito en empezar a multiplicarse y de repente empieza a multiplicarse exponencialmente. Las células somáticas en este caso vienen un poquito atrás, han sido un poquito más lentas, pero una vez que se dan cuenta que la bacteria está ahí, aumentan rápidamente y empiezan a atacar la bacteria, y vemos que en pocos días el problema está resuelto. Sin embargo, las células somáticas siguen altas un buen rato más, un poco según el daño que se ha hecho en esa infección. Cuanto más daño, más tiempo siguen altas las células somáticas. Quizás que aquí veamos una mastitis clínica o no, la tratamos, le damos el alta, la mandamos de nuevo al hato principal, la sacamos de enfermería, pero las células somáticas siguen siendo altas. Por lo tanto, es importante darse cuenta que para
liberar una vaca del hospital, uno nunca debería mirar las células somáticas porque es probable que estén altas aunque la vaca esté curada. En una infección crónica, donde la vaca no logra eliminar la bacteria permanentemente, muy interesante, hay muchos mecanismos por los cuales las bacterias se pueden mantener en esa ubre. Lo que vemos son fluctuaciones, tanto de las bacterias, en este caso, como de las células somáticas. Las células somáticas responden a una presencia de bacterias en la leche, en el tejido. Si la bacteria se encierra en la misma célula somática, en un absceso por debajo de un slime, bueno, no encuentro la palabra, pero una mucosidad, las células somáticas no responden, no reaccionan, no la ven. Y por lo tanto lo que vemos son pujes de bacteria y pujes de células somáticas que vienen atrás. Dependiendo de cuándo se saca la muestra para células somáticas, podemos encontrar que esta vaca que está crónicamente infectada tiene un recuento muy bajo, o tiene un recuento mediano, o tiene un recuento muy alto. Fluctúan. A ver. Perdón. Aquí me faltó uno. Mi pregunta aquí era básicamente si los antibióticos tienen algún lugar para el combate, entre paréntesis, entre comillas, de las células somáticas. Hoy en día el uso de antibióticos realmente se nos cuestiona y se nos cuestiona mucho. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro lo que son células somáticas, lo que es inflamación y lo que es infección. Infección es la presencia de una bacteria en la leche. Inflamación es presencia de indicadores de inflamación en leche, en este caso células somáticas. No son más que eso, son un indicador de inflamación. No responden a los antibióticos. No nos dicen si la bacteria sigue presente. A lo mejor ya está superado el problema o están en vías de solución, están solucionando el problema en este mismo momento. Y si hay una bacteria presente, las células somáticas tampoco nos dicen, sabemos que muchas bacterias, muchas infecciones bacterianas se resuelven solas o no se resuelven, o porque la bacteria no tiene tratamiento, como puede ser el caso de una nocardia, o porque la vaca ya es muy crónica, la infección tiene mucho tiempo y está ahí escondida y los antibióticos simplemente no entran en contacto. En síntesis, nunca conviene tratar una vaca de células altas que no tiene síntomas de mastitis clínica con antibióticos para bajar las células somáticas. Es un muy mal uso de antibióticos. Estaríamos tratando una inflamación, ¿sí? No sabemos si hay infección y no sabemos si hay una infección que responda al tratamiento. Como resumen final, las células somáticas son una parte muy importante de la respuesta inflamatoria. Choque, tropas de choque, que protege a la vaca de invasión bacteriana. Sin células somáticas, la vaca moriría en poco tiempo cuando le entran bacterias en el cuarto. La respuesta inflamatoria siempre va acompañada de daño colateral. Y eso quiere decir que hay una menor cantidad, menor calidad industrial y una reducción en la producción. La única forma de combatir, entre comillas, las células somáticas es reducir la probabilidad de infección y asegurarse de que si hay alguna infección, alguna invasión bacteriana, que la respuesta sea rápida y eficaz para que no se instale una infección crónica
y para que las células somáticas no tengan que llegar a números muy altos. Y ahí termino la presentación, una vez más disculpándome por lo que me hizo la computadora y dejando espacio y tiempo para discusiones, preguntas, comentarios. Muchas gracias.